¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que salvó a todo un pueblo, y aún así fue traicionado por los mismos a quienes rescató? Suena injusto, ¿verdad? Pero esta es una historia real, la de un líder que enfrentó sus propios miedos, confió en la dirección de Dios, ganó una guerra imposible, y aún así fue olvidado. Su nombre, Gedeón. Un héroe bíblico que pocos mencionan y que aún menos comprenden. Pero su trayectoria revela verdades profundas sobre el liderazgo, la fe y la dura realidad de la ingratitud humana. Imagina ser elegido por Dios en medio del caos total. Israel estaba oprimido por los madianitas, sufriendo en silencio, con miedo incluso de cosechar lo que sembraba. El pueblo se escondía en cuevas, derrotado por la vergüenza y el hambre. Y es en ese escenario oscuro donde aparece Gedeón. Pero no como un guerrero valiente, todo lo contrario. Estaba escondido, con miedo, dudando de sí mismo. Era el tipo de persona que nadie imaginaría liderando un ejército, mucho menos siendo llamado por Dios como valiente. Y ahí está precisamente el impacto de esta historia. Dios no ve como los hombres ven. Él detecta potencial donde el mundo solo ve debilidad. Tal vez tú te identifiques con esto. ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para una responsabilidad demasiado grande? ¿Has sentido miedo de fallar, incluso cuando algo dentro de ti te decía que debías seguir adelante? Gedeón vivió todo eso. Y aún así, con dudas, con inseguridades, con limitaciones, decidió obedecer. Y lo que ocurrió después de esa decisión es simplemente asombroso. Con solo 300 hombres, sí, 300, venció a un ejército enemigo que parecía invencible. No fue por fuerza. Fue por fe. Por la confianza absoluta de que, si Dios estaba al frente, la victoria ya estaba asegurada. Y el pueblo de Israel, impactado por el milagro, reconoció a Gedeón como su libertador. Fue exaltado, aclamado, reverenciado. Pero esa gloria no duró. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque incluso después de todo eso, incluso después de liberar a su nación, Gedeón enfrentó algo que ningún enemigo externo podría causar: el olvido, la ingratitud, el rechazo. La misma multitud que lo celebró, más tarde se volvió contra él y contra el legado que dejó. ¿Te suena familiar? Quédate conmigo, porque esta historia tiene mucho más que revelar sobre el corazón humano, y sobre el corazón de Dios. Y es que hay algo profundamente doloroso en ser traicionado por aquellos a quienes uno ha servido con todo el corazón. Gedeón no solo arriesgó su vida, renunció a su zona de seguridad, enfrentó dudas internas y desafió no solo a enemigos externos, sino también sus propias limitaciones. Y cuando todo parecía indicar que el pueblo jamás olvidaría lo que hizo por ellos, la realidad golpeó con fuerza. La memoria humana es frágil y el corazón, muchas veces, ingrato. Tal vez eso ya te haya pasado de alguna manera. Tal vez fuiste leal, entregado, estuviste presente y aún así, ignorado. ¿Alguna vez sentiste el dolor de darlo todo y, al final, ser dejado de lado como si nada hubiera pasado? Entonces, déjalo en los comentarios. Yo también lo sentí. Esto no solo nos ayuda a seguir conversando contigo, sino que muestra que formas parte de esta comunidad de personas que piensan, sienten y buscan aprender con historias como esta. Y si este mensaje ya te tocó de alguna forma hasta ahora, aprovecha para darle like al video. Parece algo pequeño, pero tu me gusta le dice a YouTube que este contenido tiene valor, y eso hace que llegue a más personas que necesitan escuchar estas verdades olvidadas. Y claro, si este tipo de reflexión espiritual profunda, con historias bíblicas que casi nadie comenta, tiene sentido para ti, suscríbete al canal. Eso es lo que mantiene este proyecto vivo y te garantiza que recibirás más contenido así, directo, sin ruido, sin distracciones. Imagina vivir en una tierra donde cada paso fuera de casa podía significar ser saqueado, humillado o incluso asesinado. Donde el silencio de las montañas no traía paz, sino el eco constante del miedo. Ese era el ambiente en Israel en los días en que los madianitas lo dominaban todo. Un pueblo entero vivía escondido. Sí, escondido como prisioneros en su propia tierra. Los cultivos eran destruidos, el ganado saqueado, y las familias se refugiaban en cuevas como si fueran animales huyendo de un depredador. Pero lo que más dolía no era solo el hambre o el frío, era la pérdida de dignidad. Los israelitas,
que habían cruzado el mar con Moisés, que habían visto caer muros con Josué, ahora estaban reducidos al polvo, dominados por un enemigo que parecía invencible. Los madianitas no eran solo opresores físicos, representaban la derrota espiritual, el reflejo de un pueblo que se había alejado de su pacto con Dios. En medio de esta devastación, muchos perdieron la fe. La oración se volvió un susurro desesperado, y la esperanza, un recuerdo lejano. Y fue en ese valle profundo donde surgió alguien impensado, Gedeón. Un hombre común, alguien que también se escondía, alguien que trillaba trigo en un lagar, no por estrategia, sino por miedo. Y aún así, fue ahí, en ese escondite, donde Dios lo encontró. El ángel del Señor se le apareció y lo llamó valiente guerrero. Un título que parecía contradecir completamente su realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? Pequeño, escondido, sin fuerzas. Quizás tu historia, como la de Gedeón, está a punto de dar un giro justamente por esa contradicción. Porque es en los bastidores de la fragilidad humana donde muchas veces comienza la revelación más poderosa de Dios. Gedeón, al escuchar la voz del ángel, no se llenó de valor de inmediato. Al contrario, cuestionó. Recordó las promesas del pasado. Preguntó dónde estaba el Dios de los milagros. Y esa honestidad fue la clave. Porque Dios no estaba buscando perfección, estaba buscando a alguien dispuesto a obedecer, incluso con miedo. Ese momento de encuentro revela una verdad que atraviesa los siglos. Dios no ve como el hombre ve. Él no llama a los capacitados, capacita a los que Él llama. Y en Gedeón, el Señor veía un potencial de liberación que nadie más lograba percibir. El camino de ese hombre temeroso estaba por transformarse en una batalla épica, no solo contra un ejército enemigo, sino contra sus propias inseguridades, dudas y el rechazo acumulado por años en su pueblo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que viene a continuación revela cómo incluso las decisiones más pequeñas de Gedeón tenían un impacto espiritual que iba mucho más allá de lo visible. La historia está a punto de cambiar de rumbo. Y vas a ver cómo el proceso de transformación puede comenzar en el silencio de una cueva, pero terminar con el sonido de la victoria resonando por toda la nación. Escribe en los comentarios, esto tiene sentido para mí. Y fue allí, en el lugar menos esperado, donde ocurrió algo extraordinario. Gedeón, con las manos cubiertas de trigo, la mirada atenta a su alrededor y el corazón acelerado por el miedo, escuchó una voz que no encajaba con su realidad. El Señor está contigo, hombre valiente. Esa frase resonó más fuerte que cualquier ruido de guerra. ¿Valiente? ¿Él? Justo él, que se escondía en el lagar como quien huye de un destino inevitable. Pero así es como Dios actúa. Él no llama a los que están listos, Él forma a los que están dispuestos. Y en ese instante, aunque lleno de dudas, Gedeón comenzó a ser moldeado para algo mucho más grande de lo que sus ojos podían imaginar. Ese llamado no vino acompañado de gloria, ni de una multitud aplaudiendo. Llegó en el silencio, en lo íntimo, en esas horas donde nadie está mirando, y es justamente ahí donde nacen las mayores transformaciones. El improbable se convierte en instrumento. El débil, en guerrero. El escondido, en libertador. Dios no necesita un currículum, necesita entrega. Y lo que él vio en Gedeón no fue fuerza física, ni elocuencia, sino un corazón dispuesto a ser moldeado. Y eso lo cambia todo. La conversación entre el ángel y Gedeón es un retrato perfecto de la tensión entre identidad y propósito. Mientras Gedeón se mira a sí mismo y ve limitaciones, Dios mira y ve destino. Él dice, ¿cómo podré yo liberar a Israel? Mi familia es la más pobre y yo soy el menor de la casa. Y es precisamente esa mentalidad la que Dios desea confrontar. Porque antes de vencer cualquier batalla exterior, Gedeón tendría que vencer sus propios gigantes internos, el miedo, el sentimiento de inferioridad, la inseguridad. Y quizás esta sea una de las mayores lecciones ocultas detrás de esta historia. Dios no busca a los que se sienten listos, sino a los que aceptan ser transformados en el proceso. Cuando llega el llamado de Dios, no solo señala un camino, sino que también revela todo lo que necesita ser deconstruido. Es una invitación a salir del escondite, a dejar de lado las etiquetas que el pasado ha impuesto y caminar con una nueva identidad, no basada en logros humanos, sino en la voz que declara, yo estaré contigo.
Gedeón aún no había ganado ninguna batalla, pero ya había sido escogido. Y eso es poderoso. Porque la elección divina no depende del escenario, la elección divina moldea el escenario. La verdadera autoridad nace cuando alguien entiende que no se trata de uno mismo, sino de aquel que lo ha llamado. Y lo que Dios estaba haciendo con Gedeón en ese momento era exactamente eso, desmontar la imagen antigua que él tenía de sí para revelar un propósito que lo trascendía. ¿Cuántas veces tú también te has escondido en el lagar de la duda, con miedo a fallar, pensando que eras demasiado pequeño para algo grande? Tal vez esta historia te ayude a entender que justamente ahí, en ese lugar de inseguridad, es donde Dios suele revelarse. Porque Él es especialista en transformar cuevas en escenarios, debilidades en fuerza, y vidas comunes en jornadas inolvidables. Gedeón aún no lo sabía, pero ya había entrado en el proceso. Y el primer paso hacia el milagro siempre es responder al llamado, incluso sin entenderlo todo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ocurre después muestra cómo Dios, antes de enviar a alguien al campo de batalla, prepara su corazón en los bastidores. Hay decisiones internas que determinan las victorias externas. Y Gedeón estaba a punto de vivirlo en carne propia. Pero lo que sucede a partir de ese momento es una verdadera transformación. Gedeón, aquel hombre que antes se escondía, temeroso y lleno de dudas, comienza a experimentar una metamorfosis interna que solo ocurre cuando alguien decide confiar más en la voz de Dios que en las propias limitaciones. No fue de la noche a la mañana. No fue sin pruebas. Pero paso a paso, señal tras señal, Gedeón dejó de ver el mundo desde el lugar de sus miedos y comenzó a actuar desde la fe. Dios, con paciencia divina, le respondió cuando pidió pruebas. Usó un manto, el rocío, la tierra seca, y cada señal fortalecía su confianza. No era un héroe tradicional. No era fuerte como Sansón ni carismático como David. Pero tenía algo que muchos pierden en momentos de oscuridad, disposición para obedecer, incluso con miedo. Y eso, para Dios, ya es suficiente para comenzar una gran obra. Esa transformación no fue solo personal, fue espiritual. El mismo hombre que había construido un altar al Señor fue también quien se atrevió a derribar el altar de Baal que pertenecía a su propio padre. ¿Te imaginas el conflicto interno? El peso emocional de desafiar no solo una estructura de idolatría, sino su propia historia familiar. Pero Gedeón lo hizo. Y al hacerlo, rompió cadenas que lo ataban al pasado. Dio un paso hacia una nueva mentalidad, hacia una fe activa y valiente. Este momento marca una división. Ya no es el Gedeón que se esconde, sino el que se levanta, el que responde a su llamado, el que asume el riesgo de ser fiel. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que viene después de su transformación no es fama, ni gloria inmediata. Es prueba. Es estrategia divina que desafía la lógica humana. Es una batalla no solo contra enemigos externos, sino contra el ego, el orgullo y la sed de control. Escribe ahí, estoy en esta transformación también. Lo que ocurrió después fue una de las escenas más sorprendentes y estratégicas de toda la narrativa bíblica. Gedeón, siguiendo fielmente las instrucciones de Dios, armó a sus 300 hombres no con espadas ni escudos, sino con trompetas, cántaros vacíos y antorchas encendidas. Parece una locura, ¿verdad? Pero en cada paso había un propósito. No se trataba de fuerza humana. Se trataba de una demostración divina. Gedeón dividió a su pequeño ejército en 3 grupos, y en la oscuridad de la noche rodearon silenciosamente el campamento de los madianitas, que dormían confiados, sin saber que estaban a punto de vivir una derrota sobrenatural. En el momento exacto, al sonar las trompetas, romper los cántaros y alzar las antorchas, un estruendo retumbó por los valles. Fue como si el cielo mismo hubiese intervenido. Los enemigos despertaron en confusión, gritos, caos, y en la oscuridad y el miedo, comenzaron a atacarse entre ellos. Lo que parecía imposible se convirtió en una victoria aplastante, sin que los israelitas tuvieran que usar la fuerza convencional. Era la estrategia de Dios en acción, romper la lógica humana para revelar su poder sobrenatural. Esta escena no es solo historia, es una metáfora viva de cómo Dios actúa muchas veces en nuestras vidas. Él reduce o retira nuestros recursos, limita nuestras fuerzas, nos deja frente a lo imposible, no para castigarnos,
sino para que cuando la victoria llegue, sepamos con certeza que fue él. Gedeón pudo haber pedido más soldados. Pudo haber dudado del plan. Pero eligió confiar, y esa decisión lo cambió todo. Es ahí donde entra el poder de la rendición y de la obediencia, incluso cuando todo parece contrario, incluso cuando el miedo susurra más fuerte que la fe. Y ahora, mirando tu camino, ¿no será que tú también estás rodeado de madianitas? Situaciones que parecen más grandes que tú, desafíos que no sabes cómo enfrentar, momentos en los que te sientes demasiado pequeño. Tal vez lo que falta no es fuerza, sino escuchar. Escuchar la voz de Dios, tener sensibilidad para estrategias que escapan de la lógica. Porque a veces, la victoria llega con solo 300, o incluso con mucho menos. Lo que importa no es el número, es la dirección de quien te está guiando. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque incluso después de esta victoria impresionante, la trayectoria de Gedeón revela una verdad dura y muchas veces ignorada: no todos celebran con quien vence. Y a veces, el mayor desafío no es el enemigo declarado, es el rechazo de quienes deberían caminar a tu lado. El silencio del campo de batalla dio paso a gritos de júbilo. Aquellos que antes temblaban escondidos en las cavernas ahora alzaban los brazos en celebración. El nombre de Gedeón resonaba en los valles como el de un héroe, el hombre que, con solo 300, derrotó a un ejército que parecía invencible. Las mujeres cantaban, los hombres lo aclamaban, y los niños corrían entre las tiendas señalándolo como si fuera una leyenda viviente. La fiesta era intensa, cargada de emoción, lágrimas y alivio. Y allí, en la cima del entusiasmo colectivo, Gedeón fue reconocido. No pidió gloria, no buscó prestigio, pero el pueblo lo puso en ese pedestal. «Sé nuestro rey», le dijeron. «Tú nos salvaste, tú mereces gobernar». Pero Gedeón, con la sabiduría que nace de la intimidad con Dios, rechazó la oferta. Respondió con firmeza que quien reinaba sobre Israel era el Señor, no él. Una respuesta que encierra un peso espiritual profundo. Porque él sabía que el liderazgo verdadero no es un trono, es una carga. Y que los aplausos más fuertes pueden ocultar las pruebas más sutiles. Aquí es donde aparece una de las revelaciones más duras de esta historia. Porque ese mismo pueblo que lo aclamó, que lo exaltó como libertador, más tarde sería el mismo que se olvidaría de él. La memoria humana es corta. La gratitud, muchas veces, superficial. En un momento, eres indispensable. Al siguiente, prescindible. ¿Cuántas veces lo has sentido en carne propia? Entregas lo mejor de ti, te sacrificas, luchas por personas, cargas batallas que ni siquiera son tuyas, y cuando todo pasa, cuando el problema se resuelve, te dejan de lado, como si nunca hubieras importado. La travesía de Gedeón nos confronta con esa verdad oculta: la gloria pública es inestable. Encanta, sí, pero también engaña. Porque el mismo pueblo que celebra puede darte la espalda en cualquier momento. Por eso, la verdadera identidad necesita estar enraizada en algo más profundo que la aprobación de los demás. Necesita estar conectada a la misión, al propósito, a la dirección de Dios. Gedeón no buscaba ser recordado, él buscaba ser fiel. Esta parte de la historia también revela algo esencial sobre nuestro propio ego. Porque es tentador aceptar la corona cuando te la ofrecen. Es tentador alimentarse de la validación ajena, especialmente después de una gran victoria. Pero Gedeón nos muestra que es en la cima donde se esconde uno de los mayores peligros, el de perderte a ti mismo. El reconocimiento es bueno, claro, pero no puede ser el combustible del alma. Porque si lo es, cuando falte, y tarde o temprano faltará, todo se derrumba por dentro. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque incluso después de tanta entrega, Gedeón experimenta la amarga herida del olvido. Y entender esa etapa de su trayectoria puede revelarte mucho sobre cómo enfrentar el rechazo, incluso cuando hiciste lo correcto. Escribe en los comentarios: «Ya sentí eso en carne propia». La negativa de Gedeón a aceptar la corona no fue solo una respuesta modesta. Fue un acto de profunda conciencia espiritual. Ante una multitud embriagada por la euforia de la victoria, podría haber cedido al deseo colectivo y aceptado el título de rey. Al fin y al cabo, era lo mínimo que el pueblo creía que merecía.
Pero Gedeón sabía que el verdadero liderazgo no se construye sobre aclamaciones, sino sobre obediencia. Su frase resuena hasta hoy como una declaración poderosa de fe y rendición: «El Señor reinará sobre vosotros». Esa respuesta revela algo muy raro, un corazón que no se deja corromper ni siquiera por el éxito. Porque la verdadera prueba del carácter no está solo en las batallas que enfrentamos, sino en lo que hacemos con la gloria que nos ofrecen después de ellas. Y Gedeón, aun después de probar su valor, eligió mantenerse en su lugar. Entendió que su misión era liberar, no dominar; guiar, no controlar. Y ese discernimiento es lo que separa a los líderes que marcan generaciones de aquellos que solo brillan por un instante. Lo más conmovedor de todo esto es que Gedeón no tenía que demostrar nada más. Ya había arriesgado su vida, enfrentado miedos profundos, vencido ejércitos con un puñado de hombres, confiado en señales celestiales y permanecido fiel incluso cuando la lógica humana gritaba lo contrario. Ya había hecho más que suficiente. Pero su humildad lo llevó a rechazar el trono, algo que muchos, sin haber hecho ni la mitad de lo que él hizo, habrían aceptado sin pensarlo 2 veces. Y eso nos deja una verdad oculta y transformadora: la grandeza espiritual no está en subir al trono, sino en reconocer quién es el verdadero rey. Esta actitud de Gedeón confronta la mentalidad actual de autopromoción, de búsqueda de reconocimiento a cualquier precio, de querer ser visto, aplaudido, puesto en lo alto. Él camina en dirección contraria a ese sistema. Y quizá por eso sea tan olvidado. Porque vivimos en una cultura que valora más a quien aparece que a quien sirve, que exalta títulos más que carácter, que aplaude los resultados, pero ignora las raíces. Gedeón no quería un título. Quería permanecer fiel al Dios que lo llamó en el Agar, cuando aún era solo un hombre común, escondido por miedo y circunstancias. Pero aquí también hay una ironía profunda. Justamente por rechazar ser rey, Gedeón demostró por qué era digno de ser recordado. Su renuncia fue su mayor acto de liderazgo. Su no resonó más fuerte que cualquier sí adulador. Porque no se dejó llevar por el aplauso del momento, ni se dejó engañar por el brillo de la autoridad humana. Sabía que el verdadero gobierno no viene de la mano de los hombres, sino del trono eterno. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque incluso después de una vida marcada por el coraje, la fe y la renuncia, Gedeón enfrentaría una de las experiencias más dolorosas que un líder puede vivir: ser olvidado por aquellos a quienes salvó. Lo que más impacta, cuando observamos la historia de Gedeón, no es solo lo que hizo, sino cuán rápido fue olvidado por su propio pueblo. Es como si toda aquella victoria extraordinaria, esa liberación imposible, se hubiera borrado de la memoria colectiva. La euforia pasó, la celebración se enfrió y el corazón del pueblo, que antes clamaba por ayuda con lágrimas, empezó a inclinarse otra vez hacia los mismos errores del pasado. Esta es una de las verdades más incómodas que vemos en las Escrituras. El ser humano tiene una facilidad alarmante para olvidar lo que Dios ya ha hecho. El milagro que ayer fue motivo de adoración, hoy es solo un recuerdo lejano. Es como si la memoria espiritual fuera selectiva, frágil ante el tiempo y la conveniencia. El pueblo clama en el dolor, pero olvida en la comodidad. Gedeón seguía allí. El mismo hombre que se había puesto entre el pueblo y el ejército enemigo. El mismo líder que, aún con miedo, obedeció a Dios y condujo a Israel hacia una de sus mayores victorias. Aquel que rechazó ser rey para honrar la soberanía divina, diciendo: «El Señor reinará sobre vosotros». Pero ahora, sus ojos veían algo aún más doloroso que los madianitas. Veía cómo el corazón de su pueblo se endurecía otra vez. Veía cómo la llama de la fe se apagaba lentamente, y cómo los pasos del pueblo volvían a andar por senderos peligrosos. El pueblo volvía lentamente a los ídolos. La idolatría, que parecía haber sido derrotada junto con los madianitas, comenzaba a infiltrarse de nuevo. Un regreso silencioso pero destructivo. Porque la idolatría no comienza en un altar, comienza en la intención. Nace cuando el corazón cambia lo eterno por lo inmediato, lo invisible por lo tangible, el propósito por la conveniencia. Se manifiesta en las decisiones pequeñas, en los desvíos sutiles, en la comodidad disfrazada de libertad. Y poco a poco, el pueblo empezó a reconstruir aquello que antes había destruido. Restauraban altares paganos, se acercaban a costumbres extranjeras, y lo más grave, se alejaban del Dios que los había salvado con poder y misericordia.
El rechazo a Gedeón no fue declarado con gritos. No vino con acusaciones o ataques públicos. Vino en forma de silencio, de distancia, de deshonra disfrazada de indiferencia. El pueblo no se volvió contra él con piedras, simplemente lo dejaron de lado. Dejaron de escucharlo. Dejaron de valorarlo. Y para quien ha liderado con el corazón, ese tipo de abandono duele más que cualquier oposición directa. Porque el olvido de los ingratos pesa más que el peso de los enemigos. Y es aquí donde la historia de Gedeón nos confronta profundamente. ¿Estás preparado para enfrentar el rechazo incluso después de haber sido fiel? ¿Estás listo para ver cómo te dan la espalda quienes más se beneficiaron de tu obediencia? Esta parte del relato revela una verdad del alma humana que muchos prefieren ignorar. La ingratitud no es solo un error, es una forma de traición emocional. Es cuando alguien se alimenta de tu valentía, se refugia en tu obediencia, se levanta sobre tu esfuerzo, pero luego actúa como si nunca te hubiera necesitado. Como si tu entrega no hubiera significado nada. Y eso fue exactamente lo que vivió Gedeón. El pueblo, ahora en paz, empezó a olvidar el precio de la libertad que habían recibido. Empezaron a tratar lo extraordinario como algo común. La victoria dejó de parecer milagro, y se volvió parte del paisaje. El nombre de Gedeón dejó de ser mencionado con honra, y pasó a ser una sombra en el fondo de la historia. El milagro se volvió rutina. La fe se volvió formalidad. Y Gedeón, el libertador, se convirtió en una figura apenas recordada. Sin honores. Sin gratitud. Solo. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces, después de ser respuesta, consuelo o apoyo para alguien, somos ignorados como si nunca hubiéramos estado? Esa es una herida silenciosa que muchos llevan dentro, haber sido necesarios en un momento y descartables en el siguiente. Gedeón enfrentó eso sin amargura. No exigió honra. No pidió reconocimiento. No alzó su voz para reclamar lo que merecía. Solo permaneció firme. Y eso es admirable. Porque demuestra que su motivación nunca fue el aplauso, sino el propósito. No servía para recibir aprobación, servía porque había sido llamado. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque lo que sucede después revela algo que pocos entienden. El verdadero peligro no es solo que el pueblo olvide al hombre que los liberó, es que olviden al Dios que los llamó. Cuando el corazón se aleja de Dios, todo lo que fue construido sobre la fe empieza a derrumbarse. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. La historia de Gedeón, tan poderosa como olvidada, no termina con la victoria ni con el rechazo al trono. Hay una sombra que se proyecta más allá del campo de batalla, más allá de los cantos de celebración. Y es esa parte de la historia que muchos prefieren no contar. Porque después de todo lo que hizo, después de arriesgar su vida, su fe y su nombre por un pueblo que se escondía en cuevas, Israel lo olvidó. Así, con frialdad, en silencio, como si nunca hubiera existido. Gedeón murió en paz, pero no en gloria. La Biblia dice que tuvo muchos hijos, y fue enterrado en la tumba de su padre, sin honra especial, sin monumentos, sin fiesta. Pero lo que viene después, es lo que realmente rompe el corazón. Poco tiempo después de su muerte, el pueblo vuelve a caer en el mismo ciclo: idolatría, rebeldía, olvido. Rápidamente se inclinan ante dioses falsos, como si la liberación de los madianitas hubiera sido un simple accidente del destino. Esto revela algo doloroso. Incluso los más grandes líderes, los más fieles, pueden ser descartados por el mismo pueblo que salvaron. Gedeón había demostrado ser un hombre escogido por Dios, un instrumento de transformación y milagro. Pero en ausencia de su liderazgo, el vacío de la ingratitud llenó el corazón colectivo. Es como si la memoria de lo que hizo no hubiera sido suficiente para sostener la fidelidad de Israel. Y aquí habita una de las verdades más duras de esta travesía: el reconocimiento humano es volátil. Hoy te aplauden, mañana te ignoran. Gedeón no buscaba gloria, pero incluso sin pedirla, merecía honor. Y aún así, vio a su descendencia olvidada, sus hazañas borradas de la memoria popular, su fe despreciada por el regreso a los ídolos. La Biblia nos muestra que el dolor de ser olvidado por aquellos a quienes ayudaste es una de las heridas más silenciosas y profundas que puede cargar un siervo fiel.
No hay palabras de Gedeón registradas en ese momento. Tal vez porque su silencio dice más que cualquier lamento. Tal vez porque él sabía, en el fondo, que su llamado no era por reconocimiento, sino por obediencia. Y aún así, el peso del rechazo duele. Este fragmento de la historia nos confronta con algo muy actual. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dado la espalda a quien nos hizo el bien? ¿Cuántas veces, después de recibir ayuda, olvidamos la mano que nos levantó? Es un espejo del corazón humano. Y más que eso, es una advertencia. Porque la ingratitud no es solo una falla de carácter, es una puerta abierta a la ruina espiritual. El pueblo que rechaza a sus líderes fieles, que olvida los hechos de Dios, que desprecia los testimonios de liberación, se está alejando de su propia protección divina. E Israel pagó caro por eso. La paz que llegó después de Gedeón no duró mucho. La ausencia de reverencia por los hechos del pasado los dejó vulnerables nuevamente. Y el ciclo de dolor volvió a comenzar. Por eso es tan importante mirar esta historia con los ojos bien abiertos. Gedeón no fue solo un guerrero ni un juez. Fue un símbolo de esperanza, de superación, de coraje nacido del cielo. Él personifica la transformación que Dios puede obrar a través de alguien improbable. Pero también es un recordatorio de lo que sucede cuando se borra la memoria espiritual. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque esta historia no trata solo de un hombre del pasado. Habla de algo que sigue repitiéndose en los bastidores de nuestro propio camino. Escribe ahí, esto tiene sentido para mí, quiero saber si esta verdad también te tocó. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo poderoso que necesita ser dicho aquí. Gedeón, a pesar de haber sido rechazado y olvidado por muchos, nunca fue olvidado por Dios. Y eso lo cambia todo. La Biblia, en Hebreos 11, el capítulo que muchos llaman la Galería de los Héroes de la Fe, menciona su nombre entre los gigantes espirituales de la historia. Sí, entre hombres como Abraham, Moisés, David, allí está, discreto pero firme, el nombre de Gedeón. Esto nos muestra una verdad oculta, una clave espiritual que puede transformar la forma en que percibes el reconocimiento. Lo que realmente importa no es cómo el mundo te ve, sino cómo Dios te registra en la eternidad. Porque a los ojos humanos, Gedeón fue solo otro juez que vivió, venció y murió. Pero desde el punto de vista de Dios, fue alguien que se atrevió a confiar cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Fue aquel que enfrentó la oscuridad con solo 300 hombres y una fe que crecía poco a poco, como la llama de una vela protegida del viento. Y aquí es donde entra la lección que pocos ven: Dios ve la fidelidad escondida, la obediencia silenciosa, el valor que nace incluso en medio del miedo. Mientras el pueblo lo olvidaba, mientras su memoria se desvanecía de los altares de la cultura de Israel, el cielo mantenía viva su historia. ¿No cambia eso por completo nuestra perspectiva? Porque ¿cuántas veces tú también te has sentido como Gedeón al final de su camino? Alguien que dio todo, que luchó, que se desgastó, y aún así vio desaparecer los aplausos, las palabras de gratitud y la memoria de todo lo que hizo siendo borrada poco a poco. Pero mira, existe un lugar donde cada acto de fe sigue vivo. Existe un libro, como dice la Biblia, donde están escritos los nombres de los justos. Y en ese libro, Gedeón no fue olvidado. Y tú tampoco lo serás. Esta es una invitación a transformar nuestra mentalidad, a dejar de buscar la aprobación humana y empezar a valorar la aprobación divina. Esta historia no trata solo de un hombre que ganó una batalla. Se trata de cómo Dios valora incluso lo que otros ignoran. De cómo el cielo se inclina para registrar los actos de quienes caminan con fe. De bastidores espirituales que nunca aparecerán en los titulares, pero que tienen un impacto eterno. El silencio tras la muerte de Gedeón dice más que 1000 palabras. Refleja la realidad de muchos que hacen la diferencia en silencio, que sostienen familias, ministerios, personas, y nunca reciben un gracias. Pero nada de eso pasa desapercibido para Dios. Y tal vez tú estés viviendo exactamente ese tipo de momento ahora. Una etapa en la que sientes que nadie ve cuánto te esfuerzas, que nadie percibe cuántas veces renuncias, oras, enfrentas dolores en silencio. Si ese es tu caso, este mensaje es para ti. Porque el mismo Dios que levantó a Gedeón, que lo guió paso a paso y lo honró incluso después de su muerte, es el Dios que hoy está mirando tu fidelidad.
Esta historia nos invita a un viaje interior, a una decisión personal. No se trata de ganar grandes batallas como en las películas épicas. Se trata de mantenerse firme cuando todo alrededor se desmorona, de confiar en Dios incluso cuando se acaban los aplausos, de recordar que, incluso cuando los hombres olvidan, Dios escribe con tinta eterna. Y quizás la pregunta más profunda aquí no sea ¿por qué fue olvidado Gedeón?, sino ¿seguiría yo siendo fiel aunque nadie me recordara? Porque es justo ahí donde el Evangelio se revela con más fuerza. El mismo Jesús fue traicionado, abandonado, olvidado por muchos, pero hoy reina, porque el cielo nunca lo olvidó. Y si queremos seguir sus pasos, ese también será parte de nuestro camino. Así que si esta reflexión tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios, esto tiene sentido para mí. Quiero saber si este mensaje encontró eco al otro lado de la pantalla. ¿Alguna vez te sentiste como Gedeón, haciendo lo correcto pero siendo olvidado? Si esta historia resonó contigo de alguna forma, me encantaría saber, escribe en los comentarios. Sigo firme, aunque no me vean. Tu experiencia, tu presencia aquí, facen toda a diferenca. Dale like si este mensaje te habló al corazón, porque ese pequeño gesto ayuda a que más personas puedan encontrar reflexiones como esta. Y si sentiste que este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte. Así seguimos juntos en esta jornada por las historias menos contadas, pero profundamente reveladoras. Y si aún estás por aquí, hay un video al lado que complementa todo lo que hablamos hoy. Clica y continúa conmigo por allá. Tal vez esa próxima historia también tenga algo fuerte reservado para ti. Nos vemos.